Bueno, buenos días hermanos, iglesia. Buenos días. Jeremías 17:10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bendito seas tú, Señor, te damos gracias. Señor, guíame, Padre, para predicar este mensaje, esta palabra, conforme el Espíritu la ha inspirado, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo quedamos. Amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón se llama Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Son palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios. Hermanos, aquí Él está respondiendo a la pregunta del verso anterior, del verso 9. En el verso 9 es una cita muy conocida que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y perverso, ¿quién lo conocerá? Y él ahí responde: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, una respuesta a la pregunta del verso anterior. Él es el que conoce el corazón. Nos dice Matthew Henry que cualquier maldad, sobre esta cita, que cualquier maldad que haya en el corazón, Dios la ve y la conoce perfectamente, hermanos. Todo lo que hay en el corazón, todos sus pensamientos, los más ligeros y los que pasamos por alto incluso, todas sus intenciones, las más cercanas, las más ingeniosamente disfrazadas y laboriosamente ocultas, también las ve, las nuestras y la de cualquiera, hermano. Se puede engañar a los hombres, hermano, pero no se puede engañar a Dios, hermano. No hay forma de engañar al Señor. No solo el Señor escudriña el corazón con mirada penetrante, hermanos, sino que lo prueba las motivaciones para emitir un juicio de lo que Él descubre. Él lo escudriña, lo prueba y emite un juicio, hermanos, para dar a cada cosa, a cada persona, su verdadero carácter y su debido peso. Lo hace como se prueba el oro, hermanos. El oro se prueba para saber si es verdadero o es falso, o como se juzga al acusado para saber si es culpable o inocente. Así Dios prueba nuestro corazón. Este juicio que hace el corazón es para juzgar al hombre, hermanos, y dar a cada uno según su camino, como dice ahí. Vida eterna a los que anduvieron en el camino de la vida, y muerte eterna a los que persistieron en las sendas del destructor. Hermanos, y también para dar según el fruto de sus obras, hermanos. Bendiciones para los obedientes y maldiciones para los desobedientes. Dios, hermano, es el juez, y solo Él, porque Él y nadie más conoce el corazón de los hijos de los hombres. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. El primer capítulo vamos a ver el contexto. Dios escudriña y prueba a Judá, lo que les estaba diciendo en el capítulo 17 de Jeremías. En el capítulo 2 vamos a ver Dios nos escudriña y prueba, hermanos, a todos nosotros. Y en el tercero, da según el camino y el fruto, porque eso es lo que dice la Biblia. Primer capítulo, hermanos. Dios escudriña y prueba. Dios escudriña y prueba a Judá. Dios escudriña y prueba a Judá. En este capítulo, hermanos, cito a Matthew Henry, dice: Dios convence a los judíos del pecado de la idolatría, que es evidente, y los condena al cautiverio por ello. Eso está del verso 1 al 4, acá vamos a profundizar un poquito más. Segundo, del verso 5 al 11, les muestra la locura de todos sus secretos carnales y que eran inútiles porque Dios todo lo ve. Ellos creían que podían engañar a Dios. Tercero, el profeta hace su apelación y se dirige a Dios por la malicia de sus enemigos contra él, buscando la protección divina, del verso 12 al 18. Y cerrando el capítulo, habla del día de reposo. Dice que Dios, por medio del profeta, advierte al pueblo que santifique el día de reposo, pues sería prolongación de su tranquilidad, que si no lo guardaban, Dios, mediante algún juicio desolador, afirmaría el honor de sus sábados o de sus días de reposo. Eso está del verso 19 al 27, hermanos. Vamos a profundizar un poquito y aplicarlo a que Dios escudriña y prueba a Judá.
Verso 1 al 4, hermanos. El pecado de Judá, su idolatría. Leamos. El pecado de Judá y su idolatría. El pecado de Judá, verso 1 al 4. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Hermanos, miren, aplicándolo a que Dios escudriña a Judá. Dios estaba escudriñando y probando a Judá. Él estaba viendo la idolatría de Judá y la dureza de su corazón. Dice que el pecado estaba en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Eran idólatras. Todos sus pecados, todos, absolutamente todos, estaban escritos en el libro de Dios. Esos pecados están grabados en la tabla del corazón. Allá estaban, porque el pecado, del corazón sale el pecado, ¿no es cierto? Eso dice el Nuevo Testamento, lo dijo Cristo. Del corazón salen los adulterios, los homicidios, todas estas cosas. Hermano, por eso Dios escudriña la mente y prueba el corazón de ellos. Los estaba escudriñando y probando su mente. Escudriñando su mente y probando su corazón. Hermano, esos pecados se harán evidentes con sus acciones, que demuestran los deseos y propósitos eternos. El segundo capítulo voy a profundizar un poquito más, pero la gente dice, usted no ve mi corazón. Bueno, pero sus acciones muestran lo que hay en su corazón, evidentemente. Ahora, yo puedo tener acciones buenas teniendo un corazón malo. Eso es otro tipo de personas. Pero el que no obra, olvídense que hay algo bueno en el corazón. Ahí está mal. El que no obra bien, está mal el corazón. Hermanos, los idólatras. Aquí habla de la idolatría. Ya sabemos, la iglesia de Roma es una religión idólatra. Así claramente, o sea, no hay otra forma de llamarla, no es una religión cristiana. Es una falsa religión cristiana. No es una religión cristiana. Evidentemente son idólatras y lo enseñan. No es algo que, como yo le decía a alguien que le predicaba, me parece que fue en Ipiales o en algún lugar, les decía, a ver hermano, ellos dicen, ay, pero ¿cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la cristiana? Pues es que la iglesia católica, sí, ellos tienen curas, no sé qué, y hay idolatría y no sé qué. ¿Y es que acaso no hay pastores ladrones? Sí, los hay, obvio que los hay. Pero nosotros no enseñamos como dogma el robo. La iglesia católica sí enseña como dogma la idolatría. Entonces, lo que hacen algunos pastores no es un dogma cristiano. La idolatría sí es un dogma católico romano. Entonces no es lo mismo, hermano, no es lo mismo, es una falsa religión, es un falso cristianismo. Entonces, hermanos, pero miren, las iglesias falsas enseñan a comer de lo sacrificado a los ídolos. Eso está en Apocalipsis 2. Esa es la doctrina de Balaam, lo menciona ya en Apocalipsis 2. Esa es la doctrina, comer lo sacrificado a los ídolos. Por un lado, doctrinalmente, con el ecumenismo y el sincretismo religioso. Es la mezcla entre lo falso y lo verdadero. Eso es la doctrina de Balaam. Pero la doctrina de Balaam también tiene que ver con el mundo. Cuando en las iglesias se permite el amor al mundo, es la doctrina de Balaam. Cuando se permite la amistad con el mundo, dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando aprobamos el yugo desigual, todo este tipo de cosas, hermano, tiene que ver con la doctrina de Balaam, hermanos, porque enseña a mis hijos a comer de lo sacrificado a los ídolos, hermanos. El mundo es un ídolo también, se hace enemigo de Dios, el dinero, bueno, todas estas cosas. Hermano, Dios nos escudriña y prueba, Él sabe, hermanos, Él lo sabe. Vamos del verso 5 al 11. Aquí nos muestra a los que confían en el hombre y a los que confían en el Señor. Aquí está la cita base, leamos. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre
y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Salmo 1 está, también se cita el Salmo 1 acá, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato, hermanos. Entonces, hermanos, Dios estaba escudriñando y probando al pueblo judío. Lo estaba escudriñando y lo estaba probando, y estaba viendo que habían unos dentro del pueblo de Judá que confiaban en el hombre, y había otros que confiaban en Dios. Los estaba escudriñando. Ahí habían unos bienaventurados que confiaban en el Señor, y habían unos que no eran bienaventurados que confiaban en el brazo del hombre. Él ve, porque escudriña y prueba, que los primeros son como la hierba del campo, como pasto del desierto, como un árbol seco, producto de la tierra estéril, de una tierra mala, inútil y sin valor, por eso no da fruto. Los segundos, es decir, los que confían en el Señor, florecerán como el árbol verde, hermanos. No se marchitarán. Tendrán paz y consuelo, y no estarán ansiosos ni angustiados en tiempos de sequía y peligro. Hermanos, Él ve que el corazón, cuando habla de engañosos el corazón y perverso, Él ve que el corazón en su estado corrupto y caído, y hago el énfasis ahí, es engañoso más que todas las cosas. Llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Confía en sus propios caminos y consejos. Hermanos, Dios ve cualquier iniquidad que esté en el corazón. Todas las ve, hermanos. Así los hombres no las vean. Así nosotros mismos no las veamos. Podemos engañar, hermano, a los hombres. Podemos engañar a los hermanos de la iglesia. Podemos engañar a los pastores de la iglesia. Pero no podemos engañar al Señor. Él es un atributo muy grande, pues, como todos. Pero sobre todo este atributo, Él es omnisciente, hermanos. Él todo lo sabe. Nada se le escapa al Señor, hermano. Entonces es inútil tratar de engañar al hombre. Es inútil tratar de decir, solo Dios ve mi corazón cuando usted está viviendo en pecado. Es inútil porque es obvio que su corazón no está bien. Hermanos, ¿en quién estamos confiando? ¿En el hombre? ¿En un psicólogo? ¿En un médico? ¿En un político? ¿En el Estado? ¿En nuestros propios consejos también es confiar en el brazo del hombre? Bueno, engañoso es el corazón, hermanos. Dios nos escudriña y prueba. Él sabe si es así, hermanos. Nosotros debemos poner nuestra confianza primero en el Señor. Todas las otras cosas, si bien pueden ser ayudas en momentos dados, bueno, excepto tal vez el psicólogo, en momentos dados, hermanos, si no se ajusta a la Escritura, pues, hermano, y usted obedece a lo que dice algo que va contra la Escritura, pues usted está confiando en el hombre, evidentemente. O si su refugio primero es eso, y no primero el Señor. Vamos del verso 12 al 18. El refugio en el Señor, hermanos. Verso 12 al 18. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia.
No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Hermanos, Dios estaba escudriñando y probando al profeta Jeremías acá, también. Y Dios veía que el profeta Jeremías tenía a Dios como su refugio, su sanador y su salvador. Lo estaba escudriñando, lo estaba probando. En medio de todos los ataques de sus enemigos, porque estaba en medio de los ataques. Entonces Dios miraba si realmente el Señor era su refugio. Jeremías ruega humildemente que Dios lo reconozca y proteja en la obra de la cual había sido llamado, hermanos. Él era su refugio, el Señor era su refugio en medio de los ataques de sus enemigos. El Señor también se va a dar cuenta si Dios es nuestro refugio en medio de las pruebas, las tribulaciones, los ataques, las persecuciones, hermanos. ¿Es el Señor nuestro refugio, nuestro sanador, nuestro salvador, hermanos? ¿Realmente lo es o es solo de palabras, hermanos? Dios nos escudriña y nos prueba. Él lo sabe, hermanos. Él sabe cómo lo vemos a Él. Si realmente lo vemos como nuestro refugio, nuestro sanador y nuestro salvador, hermanos. Vamos al segundo capítulo y ya un poco más entrando en materia. Dios nos escudriña y prueba, hermanos, a todos nosotros y también al mundo, por supuesto. La cita dice, la primera parte: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Cito a John Hill sobre esto. Escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Qué? Sus entrañas, las entrañas de interiores, o sea, es decir, de nuestro corazón, que es lo interno de nosotros. Cada habitación y rincón que hay en él. Y la maldad que hay allí. Conoce los pensamientos, todas sus intenciones, propósitos, inventos, imaginaciones, tendencias secretas. Las conoce el Señor, hermanos. No nos podemos esconder ante Él. No podemos engañar a Dios, pues Él no juzga según las apariencias. Ve y conoce el corazón. Nadie, excepto el Señor Jehová, puede escudriñar perfectamente el corazón para saber realmente lo que hay. Cristo, hermanos, dice la Biblia que Él escudriña la mente y el corazón. Eso está en Apocalipsis. Por tanto, Cristo es Dios. Él conoce los pensamientos de los hombres y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él es Jehová. Cristo es el Dios verdadero, hermanos. El Señor prueba las partes más profundas del corazón, fuera de la vista, la sede de los afectos, sus inclinaciones, amores y principios, hermanos. Fuente de todas las acciones. Por eso yo le digo, yo no puedo ligar las acciones de lo que hay adentro. Ahora, insisto, alguien puede hacer lo correcto externamente con un corazón malo, pero nadie, hermanos, me diga que hace lo malo y su corazón está bien. Eso no puede ser, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. No nos engañemos. El Señor los prueba, sean hacia Él o no, sean sinceros o sean hipócritas. Hermanos, Dios nos escudriña y prueba. Él lo sabe todo, hermano. Él es omnisciente. Todo está desnudo ante su presencia. Dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada, y usted y yo somos creados, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, hermanos. El Señor conoce, hermanos, todos nuestros pensamientos, todas las intenciones de nuestras acciones, de nuestro corazón, todos nuestros afectos, lo que amamos realmente, nuestros odios, nuestros aborrecimientos, lo que no nos gusta. Conoce los secretos más profundos, los conoce los del creyente y los del impío. Por eso el Señor dice en Proverbios 15:3 que Él mira, que sus ojos están mirando para escudriñar y probar al impío y al justo. Leo, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él mira a todos. Ay, yo no creo en Dios, yo no lo veo, a mí no me importa el Señor, yo no creo en ese Dios que ustedes creen, yo no creo en la Biblia, no importa, Dios lo está mirando.
Dios lo está escudriñando. Y Dios lo va a juzgar por eso, precisamente. Hermanos, Dios escudriña y prueba al ateo. Dios escudriña y prueba al agnóstico, al mundano, al profano, al judío, al musulmán, al católico romano, a todo líder religioso de cualquier religión que sea, y también al pueblo de Dios, hermano. Él escudriña y prueba al pueblo de Dios. Hermanos, Él sabe, y lo sabe muy bien, hermanos, quién es su pueblo. Lo sabe, 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ay, Dios me conoce. Bueno, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Demuestre con sus obras que usted tiene la fe verdadera. Eso es lo que dice la Biblia todo el tiempo. Hermano, conoce a los elegidos de Dios. Él los conoce. Él sabe, tienen un sello los elegidos de Dios. Están marcados, como cuando marcaron las casas los israelitas con sangre. Estamos marcados, sellados por el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo. Él conoce a sus elegidos, conoce a los que ya son salvos, conoce a los que son regenerados, tienen un corazón transformado, ya no de piedra sino de carne. Conoce al nacido de nuevo. Él conoce al Israel de Dios, hermano. Lo conoce. Hermano, Cristo, les decía, es Dios. Dice la Biblia, se la leo, se la cité, pero no la leí, que escudriña la mente y el corazón. Eso está en Apocalipsis 2:23. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es evidente que Cristo es Dios. No hay forma de negar eso. Jesucristo es Dios, hermano. Amén. El verbo hecho carne. Dios con nosotros, hermano. Es evidente, tiene unos atributos que solamente puede tener Dios. Él escudriña la mente y el corazón. Él no es un ser creado. Él no empezó su existencia, hermano, cuando vino hace 2000 años. En el principio ya existía el verbo. Amén. Amén. Hermanos, Cristo sabía quiénes realmente creían en Él. Juan 2:23 al 25, si quiere esa vaya. Juan 2:23 al 25. Él sabía quiénes realmente creían en Él. Él sabía quiénes realmente se habían arrepentido de sus pecados y ya eran de su pueblo, ya eran sus ovejas. Mire, Juan 2:23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Mire, ojo que dice creyeron. Sin embargo, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos creyeron externamente, obviamente, en una fe salvadora. Es una creencia externa, no una fe genuina, hermanos. Hermanos, Cristo escudriña y prueba si hay fe genuina o falsa en nosotros, hermanos. Él lo sabe. Él sabe si la fe de nosotros es fe salvadora o fe sin obras, muerta. Si Él conoce, Él escudriña y prueba si los que lo confiesan sinceramente o meramente de labios, hermanos. Él lo sabe. Él ve, Él escudriña y prueba si nuestra fe es auténtica o es hipócrita. Estamos viendo la autenticidad. La autenticidad, hermanos, es o no es. O es, usted es un billete verdadero, una moneda verdadera, o no lo es. No hay término medio ahí. Hermanos, Cristo también sabe quiénes realmente lo aman. ¿Quiénes lo aman a Él? Juan 21 del 15. Juan 21, realmente el 17. Voy a leer el 17, pero recuerden, está Jesús con Pedro y él ya le ha preguntado 2 veces si realmente lo ama. Y Pedro le ha dicho 2 veces hasta ese momento: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo.
Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, mire, tú lo sabes todo, tú eres omnisciente, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, Cristo, Dios, escudriña y prueba si hay un amor genuino en nosotros o un amor fingido. Él lo sabe, hermanos. Él sabe si realmente lo amamos. Ahora, nuestro amor nunca va a ser perfecto. Yo lo sé, hermanos. Pero es un amor genuino, verdadero. Genuino y verdadero. Hermanos, Él escudriña y prueba si realmente estamos arrepentidos por fallarle. Porque le estaba hablando a Pedro, ¿no? Le estaba diciendo a Pedro que lo amaba, lo había negado 3 veces previamente. Entonces, Él estaba también, de alguna manera, confrontando a Pedro si realmente él se sentía mal. Si él había realmente llorado amargamente, con sinceridad. Él sabe, hermanos, si cuando pecamos realmente nos hemos arrepentido o solo estamos confesando el labio. Porque podemos reconocer que hemos fallado, pero no estar arrepentidos. Hermanos, en Hechos 1:24 al 25, Dios conoce los corazones, hermanos. Él sabe quién tiene llamado. Tiene el llamado, un llamado especial. Aquí no estoy hablando de si es salvo o no es salvo. Si tiene un llamado especial, como en la elección del reemplazo de Judas. Recuerde, iban a elegir entre Matías y Barsabás quién iba a reemplazar a Judas. Mire lo que dice allá. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dice que echaron suertes y quedó Matías, ¿no es cierto? Hermano, los dos eran de su pueblo. Aquí no es que Barsabás no lo escogió porque no fuera del pueblo de Dios. No, él también, pero no tenía ese llamado apostolado en ese momento. No lo tenía, porque los apóstoles ya sabemos que solo existieron hasta ese tiempo. Hermanos, pero uno tenía llamado apóstol y el otro no. Y el Señor lo sabía. Por eso ellos acuden a Dios: ¿quién es el que tú has escogido? Tú que conoces los corazones. Él escudriña y prueba eso. Había uno que tenía un llamado especial, otro que no, hermano. Todos no son llamados a pastores, todos no son llamados a diáconos. No, hermanos, todos no tienen ese llamado, aunque sean salvos. ¿Sí me entiende? Sigamos, hermanos. Dios escudriña y prueba las razones de nuestros caminos, hermano. Escúcheme bien, porque aquí nosotros nos engañamos muchas veces. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, hermano. Uno, cuando está con el corazón engañado, endurecido, cree que está haciendo bien. Pero Dios va a pesar el corazón, siempre lo va a pesar. Él va a ver la intención de por qué sí o por qué no. Hermano, Él escudriña y prueba nuestros planes, hermano. Todos nuestros planes Él los escudriña. Nuestros proyectos. No, es que yo quiero un carro, Señor, pues porque para movilizarme, para ayudar más a los hermanos. Y es mentiras. Es mentira. No sé, Señor, es que yo quiero una casa, pues para tener más provisión, para ayudar para la obra de Dios, no tener que pagar un arriendo, no sé qué, bueno, alguna cosa de esas. Es mentiras. Cuando llega no pasa esas cosas. Cosas así, ¿sí me entienden, hermanos? Él prueba las razones de hacer las cosas, hermano. Él prueba por qué hacemos. Él prueba nuestras excusas, hermanos. Él las va a probar, hermanos. Es inútil tratar de engañarme a mí, a Javier, a los hermanos, a otros hermanos, a su familia, a su esposo, a sus hijos. Él prueba las excusas. Él prueba las razones. Él prueba las justificaciones, hermanos. Él las prueba, hermanos. Entonces, no nos engañemos. No tratemos de engañar.
El Señor conoce. ¿Qué muestra eso cuando nosotros actuamos así? Y como que nos da paz, que justificamos o nos excusamos y como que nos creyeron. Hermano, ¿y si el Señor no le creyó? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Eso qué muestra? Que no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Hermano, Dios escudriña y prueba las intenciones de nuestras oraciones. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí viene hablando que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está como, ¿cómo se dice eso? Transliterándonos, sino traduciendo nuestras oraciones para que suban al Padre. Más o menos eso es lo que está haciendo. Pero Él está traduciendo, si hay correcto, pues las eleva. Si son incorrectas esas oraciones, pues si bien obviamente Dios todo lo sabe, pero no van a venir con aroma grato al Señor. Hermanos, Él sabe y conoce por qué razón pedimos lo que pedimos en oración. Así sea bueno, hermanos. Hay cosas lícitas, buenas. Per se son buenas. Un trabajo si me quedé sin trabajo. Una casa. De pronto más provisión para el hogar. No son malas. Per se no son malas. De pronto algo para movilizarme, como yo les decía. De pronto que mis dones y mis talentos sean mayormente hechos. Mucho desarrollados. Lo que sea, hermanos. Cualquier cosa que pidamos. Él sabe si es para la gloria de Dios, hermano. Él realmente sabe si es para la gloria de Dios. O para gastar en nuestros deleites. Por amor al mundo, por codicia o por envidia. Santiago 4:3, hermanos. Él lo sabe. Hermano, estamos desnudos delante del Señor. Desnudos completamente. Sigamos, hermano. La palabra de Dios, inclusive, escudriña nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra nos desnuda. La palabra nos confronta, la palabra nos corrige, la palabra derriba nuestros argumentos. Nosotros vamos con argumentos y nos estrellamos como contra una pared, hermanos, que van en contravía de lo que nosotros pensamos. Eso hace la palabra de Dios. Por eso es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio, pero es por medio de la palabra, de oír la palabra, de oír el mensaje que está en la palabra. El Espíritu Santo no convence y nunca lo ha hecho sin haber escuchado yo la palabra. No es que usted esté en su casa, nadie le ha predicado y de repente fue salvo y Dios lo convenció. No, alguien le tuvo que haber hablado previamente, así se hace muchos años, pero alguien le tuvo que haber hablado. Hermanos, Dios nos escudriña y prueba. Por eso es quien puede juzgarnos plenamente. 1 Corintios 4, del 3 al 5. Está hablando Pablo. Pablo era un apóstol, un hombre fiel al Señor. Y lo estaban juzgando por apóstol los otros superapóstoles, como él les dice, o parte de la iglesia tibia de ese momento. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, escúcheme, no tenía mala conciencia, no la tenía encallecida, obviamente, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, hermanos, muchos cogen palabras como las de Pablo. Muchos dicen, por ejemplo, solo Dios conoce mi corazón. Eso es cierto. Solo Dios puede juzgar.
parecido a lo que Pablo estaba diciendo. Usted no puede juzgarme a mí, solo Dios me puede juzgar. Dicen como Pablo, el que me juzga es el Señor. Claro, en un sentido sí, pero en otro sentido no, hermanos. Eso es cierto. Sin embargo, hermanos, yo no sé por qué siempre pasa. Generalmente esto lo dicen quienes viven un cristianismo tibio, light, sin celo, obedeciendo a medias, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, para que no les digan nada por su vida. Eso hace siempre el cristiano moderno. El que me juzga es el Señor. Claro, hermanos. Pero usted compárese con Pablo. Ahora, yo no digo que usted sea igual de perfecto a Pablo. Seguramente yo no lo soy, Javier no lo es. Ninguno de nosotros le llega seguramente ni a los talones a Pablo. Pero hermano, normalmente los que lo dicen son tibios. Viven en el mundo. Hermano, quien lo estaba diciendo era Pablo, que no era nada de esto, no era un tibio, no era un mundano, no estaba pensando en desobedecer al Señor, no era un cobarde, no amaba el mundo. Pablo no era un amante del mundo, no me vengan a decir que Pablo era un amante del mundo. Si lo tenía todo por basura, dice la Biblia. No era amante del placer, de la buena vida, no, Pablo se había negado muchas cosas. Por eso Pablo les dice a esos de la iglesia tibia, a esos que les estaba diciendo, yo tengo en poco que ustedes me juzguen a mí. Tengo en poco que me juzgue un tribunal humano. Tengo en poco que me lleven allá al Sanedrín y me juzguen. Tengo en poco que me lleven delante de César. Tengo en poco eso, porque el que me juzga es el Señor. Miren el contexto, no saquemos las palabras de contexto. No saquemos las palabras de contexto. Mira, hermano, sea como sea, solo Dios sí, evidentemente conoce definitivamente el corazón. Evidentemente sí. Amigo, entonces tema. Porque esos que dicen solo Dios conoce mi corazón, se nota que no temen a Dios. Tema. Porque el Señor dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. ¿Qué muestra eso? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay temor delante del hombre. Hermanos, Dios conoce el corazón. Conoce al que ha nacido de nuevo, al corazón regenerado y no regenerado, al corazón de carne y al corazón de piedra. Hermanos, los ojos de Cristo, los ojos del Hijo de Dios y de Dios en general, son como llama de fuego que nos escudriñan y prueban. Temblemos ante Él. Apocalipsis 1:14, antes de hablarle a las iglesias, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, hermanos. Hermanos, entonces, Dios es el que prueba, Dios es el que prueba la mente, escudriña la mente y prueba el corazón, hermanos. Hermanos, eso no quiere decir que usted y yo no nos escudriñemos y probemos. De acuerdo, vamos a 1 de Juan 2:3-6, porque es que nos han enseñado tan mal, hermano, en la iglesia moderna. Hay una distorsión tan grande de lo que es la gracia, de lo que es la fe verdadera. 1 de Juan 2:3-6. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Mire, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, mire, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Se dan cuenta, hermanos? A uno le dicen, no se mira usted. No se mire. Hermanos, sí hay que mirarnos. Sí hay que mirarnos. No mire su fruto, no mire sus obras. Mire solo a Cristo. Hermano, en un sentido sí, en otro sentido no. Yo tengo que mirar a Cristo, pero tengo que ver si en mi vida hay evidencias de que estoy mirando a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Nos han enseñado mal. No se mire. No, sí hay que mirarnos. Sí hay que mirarnos, hermano. Sí debemos, la Biblia lo dice. ¿O lo está diciendo Marco? Ahí está hablando
En esto sabemos que nosotros en primera persona le conocemos y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Mire, hermano, mírese a ver si usted guarda sus mandamientos. Porque si usted no los guarda, usted es un mentiroso. Su fe es mentiras. Entonces, yo le pregunto, usted escudriñese y pruébese. Yo me debo escudriñar y probar todos. ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Se justifica para no obedecer? ¿Nos justificamos para no obedecer? ¿Ve liviano no obedecer uno de sus mandamientos? ¿Usted lo ve liviano? Hermanos, no podemos ver liviano los mandamientos. No los podemos ver livianos, lo que el Señor manda, lo que el Señor dice. El moralista ve terriblemente grave, no sé, la violación de niños. Eso lo vemos todo grave, pues claro, es un pecado terrible, ¿quién no lo va a ver grave? Pero no vemos grave, el impío no ve grave la idolatría. No la ve grave. Otro camino, no importa. No ven grave no guardar el día del Señor. No lo ven grave. Está dentro de los 10 mandamientos. Está al mismo nivel de no matar, no robar. La idolatría, el asesinato, todo eso, hermanos. El moralista ve graves algunas cosas. El cristiano debe ver graves todos los mandamientos, todos los pecados los debe ver graves. Hermano o hermana, ama la ley de Dios. La ley de Dios hay que amarla. La ley de Dios no es muerte. Cuando está hablando de muerte, que la letra mata, no está hablando de la ley de Dios, está hablando del antiguo pacto, hermanos. Está hablando de ese antiguo pacto que fue derribado. Los sacrificios de animales, todo lo ceremonial. Eso es lo que está abolido. ¿Cómo va a ser mala la ley de Dios? Lea el Salmo 119, hermanos. Lea cuando Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo dice todo el tiempo, hermanos. Usted honra y valora y exalta la ley de Dios. Bendita la ley de Dios, hermano. Amén. Bendita la palabra. Bendito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Porque nosotros no tenemos un solo testamento. Tenemos 2 testamentos. Amén. El uno es continuación del otro. Hermanos, ¿en qué camino anda? ¿En el del mundo? Bueno, me van a decir, no, yo en el mundo no estoy. ¿En el de Cristo? Bueno, sí. O en los 2. Y ese es el problema, dudando. Hermanos, examinémonos si estamos en la fe. Si ve que usted se tiene que mirar, nos tenemos que mirar. 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo se prueba? Pues por su vida, por su obediencia, por el fruto. Se tiene que mirar, hermano o hermana. No se mire, no se mire. Mira a Cristo. Claro que hay que mirar a Cristo, por supuesto. Pero mirando a Cristo se tiene que mirar a usted. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté reprobado. ¿Sí ve? Mire a Cristo. O a menos, su fruto no da, tal vez está reprobado, le está diciendo Pablo, tal vez usted no es salvo aún. Hermanos, miren, no nos creamos lo que no somos. Gálatas 6 del 3 al 4. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que mire, otra vez, hermanos, ¿cómo nos han enseñado de mal? Esta iglesia moderna es terrible, hermanos. Es terrible, hermanos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Tiene que mirar sus obras. No mire las obras, no, hay que mirar las obras suyas. Someta a prueba su propia obra. Coja sus obras y sométalas a prueba, eso está diciendo. Páselas por el filtro de la palabra. Páselas por la intención con la cual las hace. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermano o hermana, a usted de nada sirve creerse hijo de Dios, hijo de Abraham, como hacían los fariseos y saduceos.
Nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos, Abraham. O un padre tenemos que es Dios. Y decían que ellos eran del linaje de Abraham. De nada sirve si en realidad no lo es. Si en realidad no lo somos, hermanos. De nada sirve. Escudriñese y pruébese. Mire sus intenciones. ¿A quién está buscando agradar, hermano o hermana? ¿A Dios, al hombre o a usted mismo? ¿A quién intenta engañar? ¿A quién intentamos engañar? Cuidado con el autoengaño y la hipocresía. Cuidado con eso. Hermano o hermana, pidamos sinceramente al Señor que nos examine y pruebe si vamos por caminos torcidos, hermanos. Digamos como el rey David en el Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces yo tengo que mirarme a mí pidiéndole a Dios que me haga ver correctamente, lógicamente. Porque sin el Señor obviamente nada puedo hacer. Para que juzgue correctamente, para que yo mismo me pueda juzgar a mí mismo correctamente. La iglesia moderna le ha enseñado al cristiano que es que eso viene del diablo, que esas dudas vienen del diablo. No, hermano, el diablo saca nuestro pasado antes de Cristo, pero el diablo no me va a tratar de convencer a mí de pecado, de justicia y de juicio. ¿Eso quién lo hace? El Espíritu Santo. No escuche la voz del diablo. No, hermano, ¿cómo así? ¿Qué mal enseña en la Biblia? Hermanos, usted y yo podríamos decir, como dijo David en el Salmo 26, del 1 al 3, estas palabras. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tremendo, hermanos. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el creyente. Entonces, hermanos, imagínense, se supone que tenemos superioridad sobre todos los del Antiguo, se supone, ¿no? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, hay una promesa en el nuevo pacto, porque es un pacto establecido sobre mejores promesas. Hermanos, escudriñemos y probemos, porque hay que hacerlo. Así como nos juzgamos a nosotros, le pedimos al Señor que nos ayude. También podemos escudriñar y probar a los que dicen ser siervos de Dios. La Biblia lo dice, por sus frutos. Mateo 7, del 18 al 19. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, hermanos. Por el fruto yo conozco, no por lo que diga, es por el fruto, hermanos. Escudriñe y pruebe, hermanos, a los siervos de Dios. Mire, en esa cita de Mateo 7, del 18 al 19, está hablando de los falsos maestros. Está hablando de eso. Obviamente es aplicable para todo. Por sus frutos los conoceré. Yo lo puedo aplicar en general para todo, porque lo dice en muchos otros lugares, también habla aplicándolo en general. Pero aquí especialmente habla de los falsos maestros, hermano. Entonces usted debe coger cualquier pastor, incluidos los de esta iglesia, escudriñar y probar su vida. Usted debe hacerlo, hermano o hermana. Nadie es perfecto, yo lo sé. Pero usted sí debe mirar si él es un tibio, si él es light, si él ama el mundo. Usted debe escudriñar y probar su entrega, su pasión, su celo, su trabajo en la obra, hermanos. Eso debemos hacerlo. Eso usted debe hacerlo con los externos también. Eso debemos hacerlo todos. Pero usted también debe mirar otra cosa: la doctrina que enseña. A ver, yo sé que hay falsos que pueden enseñar verdadera doctrina, pero un verdadero hermano no va a enseñar cantidad de herejías, hermanos. Usted debe mirar la doctrina que enseña. Si él enseña herejías, si él es un antinomiano, ya sabe cuál es el antinomiano.
el que no le gusta la obediencia a la ley de Dios, el que es liviano con el pecado. Escudriña, él pruébelo, mírelo a él. Pero normalmente pasa al revés, hermanos. Escudriñamos y probamos injustamente al que quiere, aunque imperfectamente, seguir al Señor. Mire a ver si este convierte en libertinaje la gracia de Dios. Mírelo a ver. Usted puede, cójame a mí, coja a Javier. No, mire si nosotros convertimos en libertinaje la gracia de Dios. Y haga un juicio delante de Dios. Coja a otros. Y mira si ellos también convierten en libertinaje la gracia de Dios. Mira al Papa, si él convierte en libertinaje de Dios. Y su respuesta va a ser un rotundo sí. Mira a los teólogos de la prosperidad, si no convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hermano, y eso hay que hacerlo. Porque es que dicen, no, juzguemos entre nosotros. No. Sí, hay que hacerlo, hermanos. Yo sé que no podemos pasar a extremos y mirar una cosita y ya por eso desecharlo. No. Estoy hablando de cosas importantes, de su vida, del pecado, del mundo. Si son ecuménicos, si son sincretistas religiosos. Eso no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y el Señor felicitó a la iglesia de Éfeso por hacerlo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Felicita a esa iglesia por eso. Tenía otras cosas, habían dejado su primer amor. Sí, eso no quiere decir que vaya al primer amor y deje de hacer eso. Tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces sí hay que juzgar, sí hay que escudriñar, sí hay que probar a los que se dicen siervos de Dios. Escudriñenlo y pruébelo por lo que la Biblia dice, hermano. Ay, no, es que me miró mal. Hermano, nadie es perfecto. Si usted va a coger una mancha, la va a encontrar. Todos tenemos, pero yo le estoy hablando de cosas de fondo. Lo que enseña, lo que ordena, lo que condena, lo que aprueba. Cómo vive, hermanos. Hermanos, y lo debemos hacer. No, es que nadie tiene derecho a juzgar. Bueno, hermano, sí. ¿Y cuánto más los cristianos? Porque juzgaremos al mundo, dice la Biblia, y a los ángeles mismos, dicen las Escrituras. Entonces, ¿cuánto más no podemos juzgar las cosas de esta tierra? 1 Corintios 6, del 2 al 3, lo dice Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? No, el cristiano debe estar encerrado en 4 paredes. El cristiano no, allá en la iglesia. No, hermano, usted y yo podemos juzgar temas como la familia. Y estoy hablando porque podemos juzgar de todo, hermanos. Como yo se los he dicho y usted lo puede verificar en la Escritura, toda área de la vida humana, la Biblia tiene algo que decir. Entonces somos sal y luz de la tierra. No somos Amish. No, nosotros juzgamos las cosas de esta vida. Usted debe juzgar cómo se maneja una familia. Usted debe juzgar cómo es un hogar. Usted debe juzgar a un gobernante si está haciendo lo bueno o lo malo. Ay, no, los cristianos no se metan en política. Sí, puede que yo no haga un partido político, pero yo sí tengo la autoridad para decir, este rey está obrando mal, este rey está obrando bien. Usted y yo, ¿cuánto más autoridad tenemos para hablar de la educación de los hijos? No, pero es que es el psicólogo, es lo que dice el Estado. No, somos nosotros. ¿Cuánto más las cosas de esta tierra? ¿Cómo manejamos el dinero? Miren, estoy casi seguro, hermanos, que 4 cristianos o 10 cristianos fieles al Señor pueden manejar mejor una nación que estos políticos de hoy. El presidente, ahorita me acabo de acordar, no lo tenía acá. El presidente de Colombia, tristemente. A ver, ¿usted qué hace cuando está endeudado? Usted no se endeuda más para pagar una deuda, pero este presidente
quiere endeudarse más para pagar más deudas. ¿Y sabe qué dijo? Que si no le dan más plata al Congreso o no le aprueban y le abren el cupo de endeudamiento, va a decretar una emergencia económica. Un cristiano, ¿qué haría? Tenemos deudas, hay que pagar las deudas, no nos podemos endeudar más. Elemental. En su caso usted también hace eso. Se supone que usted hace eso. Yo espero que estemos haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Amén. Así es, hermano. Si un impío, yo puedo juzgar las cosas de esta tierra, hermanos. Si un impío, si un idólatra, si de cualquier falsa religión muere creyendo así, ese hombre abrirá sus ojos en el Hades. No empiece a decir, ay, solo Dios puede juzgar. No, 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 no. La Biblia lo dice claramente. Si murió idólatra, está en el infierno, según las Escrituras. O la Biblia, no, o la Biblia miente, hermanos. Si no podemos decir cosas tan elementales como esas. Si un musulmán murió siendo musulmán, creyendo musulmán, practicando esa religión, hermano, abre sus ojos en el Hades. Si el judío murió sin reconocer a Cristo, sin llorar al que traspasaron, abre sus ojos en el Hades. No digamos solo Dios puede juzgar. O sea, basado en eso yo puedo claramente decir eso, hermanos. Hermanos, podemos afirmarlo por la autoridad de las Escrituras. Podemos juzgar eso. Yo no fui el que lo arrojé al infierno, no, eso solo lo hace el Señor. Pero sí puedo juzgar, hermanos, esas cosas. Puedo decir esas cosas. Juzguemos con justo juicio, hermanos. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermanos, los pecados secretos de los hipócritas, de todos modos saldrán a la luz. Puede que no discernamos algunas cosas. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hermanos, nada quedará finalmente encubierto, guardado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, las buenas obras, a ver, esos son los pecados, saldrán a la luz, pero también las buenas obras saldrán a la luz, hermano. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, hermano. De todos modos saldrán. Puede que en esta tierra hay veces no salen, pero saldrán en el día del juicio. Bien, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, las obras de los cristianos se manifestarán. 1 Corintios 3, del 12 al 13. Las de los cristianos. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará, hermanos. Van a ser reveladas, van a ser probadas y van a ser reveladas. Tercer capítulo, hermanos. Dará según el camino y el fruto. Para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras, hermanos. En el juicio futuro, eso lo dice John Hill, se tendrá en cuenta toda cosa secreta, hermanos. Los consejos del corazón se manifestarán. Se abrirá el libro de la conciencia y los otros libros. Los hombres serán juzgados según sus caminos y obras. Por tanto, es requisito que el juez sea el Señor, Dios omnisciente, el que escudriña y examina la mente y el corazón. Hermanos, el Señor dará según el camino y el fruto. Dará según el camino y el fruto. Hermanos, como Dios es el juez, verás de todo y que todo lo sabe, daremos cuentas ante Él. Vuelvo a leer Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, hermanos. Hermanos, el mundo será juzgado por sus caminos.
escúcheme bien, el mundo y incluye a los cristianos, seremos juzgados por nuestros caminos. Mateo 7 del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces, el que va por un camino ancho, Dios lo va a juzgar por ese camino y va a ir a la perdición. Sigue diciendo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y el que va por el camino angosto, ese Dios va a juzgar, va a probar, y va, según ese camino, a dar la recompensa eterna. En este caso, la vida eterna. Hermanos, los caminos fuera de Cristo llevan a la muerte. Ya lo sabemos, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Dios va a juzgar el camino de la persona. ¿Qué camino anduvo en esta tierra? Y según ese camino le va a dar salvación o condenación. En este caso, el camino del impío, Dios lo va a juzgar y va a decir es camino de muerte. Va a haber condenación eterna. Hermanos, miren, vamos a Apocalipsis 20 del 12 al 13. El mundo será juzgado por sus obras. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, mire, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Usted no quiere entregarse a Cristo, no quiere ser salvo. Bueno, usted no le hace mal a nadie. Usted no es una mala persona. Bueno, Dios lo va a juzgar por eso, por sus obras. Y va a perder. Todos van a perder. ¿O es que cree que no ha cometido pecado? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Eso lo utilizan normalmente es para que nadie le diga nada a uno, pero también se puede utilizar, o no debería utilizarse así, se debe utilizar también en el sentido de nadie está libre de pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces tengamos cuidado. Hermanos, Dios dará a cada uno según sus obras, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿O es que usted nunca ha robado? Bueno, alguien me va a decir, nunca he robado, nunca ha mentido, nunca ha odiado, nunca ha codiciado. Mire los 4 primeros mandamientos y ahí sí estoy seguro que los ha violado muchas veces. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, segundo mandamiento, o sea, no sea idólatra. No tomar el nombre de Dios en vano, eso sí que se hace todo el tiempo. Que nos creemos de Dios y vivimos en desobediencia a Dios. Hermanos, Dios dará a cada uno según sus obras. Hermanos, Dios juzgará y dará, pero el juicio va a comenzar por el pueblo de Dios. 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Imagínense, hermanos, ¿cuál será el fin de ellos? Hermanos, Dios juzgará conforme a nuestros caminos, conforme a lo que hicimos. Dará vida eterna a los que den fruto y perseveran en lo bueno. Eso dice la Biblia, hermanos, eso no lo digo yo. Él dará vida, no tanto por su confesión, hermano. Obviamente el que hace eso debe haber confesado a Cristo con sus labios. Obvio que sí, hermanos. Pero hermanos, no es por eso, porque no es solo... los demonios creen y tiemblan, hermanos. Él dará vida eterna a los que den fruto y perseveran en lo bueno. Por eso va a juzgar. Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice en el verso 10 más adelantico, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, hermano. Esto no es salvación por obras, hermano. Salvación por obras, cuando yo saco a Cristo, hermanos, y pretendo que por mi moralismo me voy a ir al cielo. Por demás murió Cristo. Esto está hablando de una evidencia de una fe. La salvación es fe, sola fe, hermano.
Sola fe, eso lleva al arrepentimiento. Pero esa fe, hermanos, me lleva a orar. Me lleva a orar, la Biblia lo dice todo el tiempo, hermanos. Lo otro es la evidencia. Dios va a juzgar esas cosas. Las va a mirar, va a probar. Dios dará ira y enojo eterno a los que hacen lo malo. O sea, al revés. Romanos 2, 8, 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Dice más adelante, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nadie va a evitar ese juicio. No hay acepción de personas para con Dios. Todos van a ser probados de esa manera. Hermanos, Él dará el reino a los que amen la iglesia de Cristo, a los que amen al pueblo de Dios. Por ende, si usted ama al pueblo de Dios, es porque usted es del pueblo de Dios. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre, me diste de comer. Eso no es ayudar a los pobres. Eso es ayudar al pueblo de Dios, hermanos. Amar al pueblo de Dios. El Señor dice, mira ya al final, y respondiendo, ¿y por qué es al pueblo de Dios? No es lo que hacen las monjitas de la caridad. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor le dijo a Pablo, cuando lo estaba persiguiendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a cristianos, hermanos. Entonces son los que aman al pueblo de Dios. Por tanto, debe ser un creyente, hermano. Pero al revés, dará fuego eterno a los que desecharon a la iglesia, hermanos, finalmente. Mateo 25, 41 y el 45. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y dice todo lo contrario, no me diste de comer, no me visitaste, no estuve enfermo en la cárcel y no fuiste a visitarme. Verso 45, entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, hermanos, el Señor va a juzgar nuestros caminos. El Señor va a juzgar el fruto de nuestras obras. Dará herencia eterna a los que multipliquen sus talentos. Herencia eterna. Mateo 25, 22 al 23. La parábola de los talentos. Yo sé que todos la conocen. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces el cristiano da fruto, coge los talentos y los multiplica. Le dieron 2 y devuelve 4, le dieron 5 y devuelve 10. No devuelve el mismo que le entregaron, según la Biblia, ¿no es cierto? No según yo. Leamos. Dará tinieblas eternas a los que desaprovechen sus talentos. Escúcheme bien. Mateo 25, 24 al 30. Lo voy a leer, eso sí, de corrido. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Ellos creen que Dios es malo, que Dios es injusto. Ese tipo de personas. Uy, Dios, el Dios del Antiguo Testamento es terrible. No, Dios, ¿cómo va a condenar? ¿Cómo va a mandar al lago que arde con fuego y azufre? Conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ojo, no lo perdió. Aquí no dice que lo haya perdido. Lo mantuvo. 1 talento que le dieron, 1 talento que mantuvo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice ahí en el verso 30 más adelante, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Todos tenemos talento. Todos tenemos cosas que el Señor nos ha dado. No hay nadie aquí que no tenga talentos. Bueno, póngalos a producir, hermano. Ponga a producir los talentos para la obra de Dios.
Prediquemos el Evangelio. Edifiquémonos unos a otros. Trabajemos en la obra de Dios. Usted no necesita ser pastor para hacer eso. Nadie necesita eso, hermano. No seamos cristianos como la iglesia católica, que solo van los domingos a misa y ya, y el resto de vida de días no hacen nada. Hermanos, produzcamos los talentos, no sigamos más así. Multiplíquelos, multipliquemos. Hermanos, Dios dará a la iglesia por sus caminos y frutos. Dios juzgará a la iglesia por sus caminos y frutos. El Señor también recompensará nuestras obras, hermanos. Cristo se entregó, hermanos, para rescatar un pueblo celoso de buenas obras. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hermanos, Cristo, el Señor dará recompensas de gracia a su pueblo según como hayan caminado y hecho acá, hermanos. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos, y está hablando Pablo y está hablando en primera persona, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, hermano. Van a haber recompensas de gloria, hermanos. Él dará recompensas eternas, hermano, solo si edificamos nuestras obras en Cristo. Obviamente, ¿no? Solo aplican esas. Primera de Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. La que sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, hermanos. Dará alabanzas si las intenciones de nuestro corazón eran rectas, hermanos. Primera de Corintios 4, del 3 al 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, hermanos. Pablo lo está diciendo en el contexto de que lo estaban condenando a él, le estaban diciendo que era un falso maestro, bueno, todas estas cosas, que no era llamado por Dios. Pablo lo está diciendo en ese contexto. Hermano, dará todos sus bienes, toda su herencia a los que perseveren en la obra de Dios. Lucas 12, 43 al 44. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. La herencia eterna, somos coherederos con Cristo. Amén. Hermanos, hermanas, no nos cansemos de caminar en lo bueno. La salvación no es por obras, pero debemos caminar en buenas obras, hermanos. No nos cansemos de caminar en lo bueno. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Cualquier sacrificio por el Señor, hermanos, probablemente aquí no vaya a recibir recompensa. Aún de los hombres probablemente no recibamos recompensa. Aún de los hermanos probablemente no recibamos recompensa. Pero del Señor el trabajo no va a ser en vano. Amén. No nos cansemos de caminar en lo bueno, hermanos, porque si no, dará un castigo severo a quienes se cansen del camino y se unan a los impíos en lo malo. Lucas 12, 45 al 46. Mire, que no nos vaya a pasar esto. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, hermanos. Tremendo, ¿no? Dice ahí más adelante que, más adelante que lo voy a leer, pero aquí a muchos se le da, mucho se le va a demandar. Hermanos, que no nos cansemos de este camino. Si usted se cansa de este camino es porque usted entró por otra puerta. La puerta estrecha y el camino, perdón, la puerta ancha y el camino espacioso. Entró por otra puerta. Entró otra puerta y medio caminó este camino y no le gustó. Pero no es que haya entrado por la puerta de Cristo, no puede ser así.
Hermanos, Él dará tribulación y angustia, tribulación a la iglesia adúltera, hermanos. Apocalipsis 2, 22 al 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Hermanos, según vuestras obras. Él castigará más severamente a la iglesia. Es decir, cuando me refiero es a la que se decía iglesia y no lo era. Va a recibir mayor castigo, hermanos, una falsa iglesia. Mayor que el peor de los impíos. Según las escrituras es así, hermanos. Y se lo leo. Lucas 12, 47 y 48. Y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquel que era de la iglesia y finalmente nunca se entregó a Cristo o apostató de la fe, muchos azotes recibirá, porque conocía la voluntad de Dios. Muchos azotes, más que aquel que no conocía los caminos, por lo menos claramente, del Señor. Hermanos, el Señor dará condenación si no dimos fruto. No nos engañemos. La fe me lleva a dar fruto, hermano. Si no dimos fruto será porque era una falsa fe. Lucas 13, del 8 al 9. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos. El Señor vuelve y pasa. ¿Se acuerda el sermón de pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos? Él va a volvernos a mirar. Va a indagar la iglesia, me va a indagar a mí, va a indagar a los hermanos, va a indagar nuestras familias, hermanos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Yo no estoy hablando de perfección, porque nadie alcanza la perfección en esta tierra. Jamás. Por eso necesitamos volver a todos los días, como el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero sí estoy hablando de santidad, de progreso. O sea, no me hable de mundanalidad, eso no es de un cristiano. No me hable de justificaciones para evadir la obediencia, hermano. No, un cristiano quiere obedecer al Señor, un cristiano quiere. Pero quiere realmente, como Pablo. Es que muchos utilizan a Pablo en el sentido equivocado. Mire, Pablo, pues miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía: lo que aborrezco, eso hago. Y no creo que fuera el deleite en las cosas de la tierra, en el mundo. No. Tal vez cosas en su carácter, cosas en eso, pero no, hermanos. No distorsionemos, miremos los contextos, hermanos. Miremos quién es el que lo dice, para entender por qué lo dice. Hermanos, el Señor dará el fuego eterno si no hemos dado fruto. Eso es lo que dice la Biblia. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es la realidad, hermano. Y la única manera en que usted y yo podamos dar frutos es que nos entreguemos a Cristo, hermanos. Porque separados de Él nada podemos hacer. Debemos entrar es por esa puerta. No saltando esa puerta. Es entrar por esa puerta. Y la puerta es estrecha. Es tomar una convicción profunda. Señor, te voy a seguir. He decidido seguir a Cristo. Hermanos, iglesia, no busquemos engañar a nadie. No juguemos con eso. Algún hermano orado, y eso lo hemos orado muchas veces: no juguemos a la iglesia. El Señor todo lo sabe. Él nos prueba. No podemos engañarlo. Temamos a Dios. Él escudriña nuestra mente y corazón. Él nos conoce. Él sabe lo que hacemos y por qué lo hacemos. Él nos probará y dará a cada uno según sus caminos y fruto. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bendito seas tú, Señor. Obra. Mira, Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos gracia sobre gracia, Señor. Ya recibimos gracia el día que nos salvaste, pero necesitamos gracia sobre gracia para caminar esta carrera. Necesitamos más de tu Espíritu, Señor.
Sabemos que tenemos el Espíritu, pero necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos. Guarda de nosotros toda justificación carnal, Señor. Tú conoces nuestra mente, tú pruebas el corazón para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de tus obras. No te podemos engañar. Padre, guárdanos de tratar de engañar al mundo, a los hombres, Señor, sabiendo que tú nos ves, Señor. Te lo pedimos, Señor. Obra en nosotros, perdónanos, Señor, y obra en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.